Piali, Leno toque Lilica el Tonac. Hoy hemos llegado a la 11ª casilla de esta quinta trecena, la trecena C Acat. El tonali es Matlacli Guan C Cali, 11 casa. Y esta casa maravillosa tiene como regente a Tepeyoloctli, el corazón de la montaña. Así que hoy yo mismo soy ese corazón de la montaña que protege este Cali, que soy yo mismo, que tiene 3 cuevas maravillosas. Una aquí, el intelecto, donde la luz se ha de hacer en mi conciencia. Otra acá, en la cavidad torácica que alberga mi corazón, que late fuerte, 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 como el mismo latido de la tierra. Y otra donde se genera la vida, la cueva del milagro, que está inundada, llena de capacidad creativa. Y por si fuera poco, en el numeral tengo a Chalmecatecuhtli, el señor del Mictlán, que es el encargado de cruzarnos por ese río del Chignahuapan cuando llegamos en el estado de muerte. Y quiero decirte que ese río del Chignahuapan igual existe aquí en la tierra y es la señora Chalchutlicue, la regente de esta trecena, que hoy nos invita a fluir, a aceptar la ayuda de Chalmecatecuhtli para llegar al otro lado en la ensoñación y construir una realidad maravillosa, porque nosotros somos quien construye esta realidad desde ese espacio onírico. ¿Quién acompaña a Chalmecatecuhtli? Alot, la guacamaya roja, esa ave preciosa. Hoy me he puesto esta banda simulando esas plumas rojas porque yo quiero tener mucho tona como esas mujeres del rumbo, porque estamos en el Cihuatlampa. El color es el negro, pero alude a las mujeres, esas que son capaces de dar hasta la vida por lo que aman, por un objetivo, que están dispuestas a acompañar a los soles a ese espacio del Mictlán. A nivel humano pienso que cuando hay un sol que se está apagando, tú, con la fuerza que tienes desde tu principio femenino, puedes ayudarlo a entrar a ese espacio del Mictlán por las semillas que le hacen falta para renacer. Así que esa es hoy la función que yo quiero tomar. ¿Y saben quién es el Señor de la Noche? Tlaloc, aquí ya se está presentando. Él también me va a ayudar a fluir. Él me va a enseñar que como el agua, yo debo de tomar la forma de la circunstancia, de la experiencia que me está conteniendo, porque he de aprender. Y si no aprendo, pues hombre, con la misma piedra voy a tropezar y me dirán, estampita repetida. Así que no, yo quiero aprender mucho y quiero ser el cambio el día de hoy, porque siempre soy, siempre es aquí y ahora y siempre eres tú quien tiene que dar el primer paso. Así que el conjuro es el siguiente.